Hola, buenas tardes. Pues aquí andamos de nuevo, vamos a empezar a contar la historia, a contar la historia, ¿no? A empezar a contar la historia porque la historia no ha acabado. Bueno, en primer lugar, que no lo dije en el otro vídeo y pienso que tengo que decir. Quiero agradecer a mis familias, mis en plural, a la española porque están aquí, ya están apoyándome, están conmigo y estarán, y eso siempre lo sé. Y a la familia que tengo con mi mujer brasileña, a todos nuestros amigos y familia allí, que sé que desde la distancia nos apoyan y oran por nosotros dos a diario. También quiero agradecerle a todos mis compañeros, amigos, jefes de mi empresa y a la empresa en general, que también recibo mucho apoyo de su parte y mucha comunicación. Y por supuesto a todo el personal sanitario, desde las limpiadoras hasta el más alto de los cirujanos, que son todos unos grandes profesionales. Así que voy a empezar por ahí. Muchas gracias a todos y que Dios os bendiga toda la vida. ¿Vale? A partir de aquí, pues empecemos con nuestra historia. Todos tenemos una historia. Así que vamos a... Bueno, pues quiero deciros que mi tema, mi esposa estaba ya bastante tiempo anterior avisándome de que mi cuerpo no estaba algo funcionando en condiciones. Pero, bueno, yo en el tema de salud, pues hasta que no veo algo más o menos claro, pues no soy reacio a ir a la asistencia sanitaria. Error por mi parte, y que eso a partir de ahora ha cambiado. Cuando uno se detecta algo, hay que ir al médico, que no es nada, mejor. Y que es algo, pues mejor también, porque se coge más a tiempo. Dicho esto, pues empiezo, ¿vale? Para que no ser muy pesado. Bueno, pues el día 18 de mayo, que lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide, asistí al centro mío de trabajo, como todas las mañanas, a las 6 de la mañana. Y entonces, pues nada más llegar, mis compañeros me notaron, que ya me lo venía yo notando, un color amarillento, bastante amarillento en la piel. Y entonces, pues decidí decirle a mi jefe que me iba al médico a las 6 de la mañana. Lógicamente, pues me fui a urgencias al hospital al que corresponde mi localidad, que es aquí en Sevilla, en Bormujos, del San Juan de Dios. Pues bien, entro en urgencias. Después de todo el protocolo de la consulta, pues la médica me vio el color, lógicamente, cantaba, y decidió hacerme la analítica correspondiente, en la cual la bilirrubina estaba por las nubes. A partir de ahí, pues me hizo directamente una ecografía porque notaba que algo no iba bien. Después de la espera, pues me llamó, me dijo que la ecografía salía algo raro, y que tenía que quedar ingresado. Vale. Pues nada, algo raro ya suena mal, pero bueno, quedó ahí. Ingresé en planta y al otro día pues me visitó ya la doctora en planta
una vez vista la ecografía, y me confirmó que algo raro había ahí y había que hacer un TAC y ver qué era eso que había ahí. Pues bien, pues me hicieron el TAC y el resultado del TAC, cuando vino la doctora, yo siempre le he pedido a los doctores, por favor, sinceridad, sea malo o sea bueno. Y entonces me confirmó de que en la cabeza del páncreas había un pequeño tumor muy localizado y que había que contrastarlo con una resonancia magnética para verlo más in situ, pero que había un tumor. Entonces pues ya, claro, ya uno pues ya la noticia empieza a hacerle un poquito de efecto. Pero bueno, la noticia te hace efecto, pero tenemos que coger el mejor camino que se pueda. Entonces el camino es el único que hay. Coger para adelante con lo que sea y ya está. Pues bien, se me hizo la resonancia magnética y se confirmó de que en el páncreas tenía un pequeño tumor, en teoría pequeño tumor, que en este hospital pues me tenían que derivar al hospital de Sevilla Virgen del Rocío, donde están los grandes especialistas en este tema, pero que urgía bajar la bilirrubina, puesto que eso podía provocar una infección entre una estancia en un hospital y otra y podía provocarme cosas más graves. Entonces me propusieron de ponerme una válvula en el páncreas para desalojar bilirrubina a través de una endoscopia, cosa que acepté, lógicamente. Y la bilirrubina bajó, en teoría todos los niveles fueron a mejor, pero ya tenía que pasar a mano de cirugía y los especialistas del Virgen del Rocío en este aspecto. Entonces, pues, el día 25 de mayo recibí el alta médica en este hospital a la espera de que me llamaran para el otro hospital para, de una forma urgente, ver lo que había que hacer, que ya de antemano me dijo la doctora que eso probablemente fuera de operación. Y bueno, en este hospital pues perfectamente todo, todo muy controlado, pero claro, recibes el alta con una noticia de esas que en principio no sabes cuánto te van a tardar en llamar, y claro, esa incertidumbre es la que te mantiene un poco en vilo durante el tiempo ese. Gracias a Dios no fue mucho tiempo el de la espera, puesto que verían que era una cosa grave y urgente. Pero bueno, esa incertidumbre me comía un poquito por dentro. Pero mis pensamientos no han sido nunca negativos. Nunca negativos. Tengo varias operaciones ya realizadas en mi vida y sabía lo que era una operación. Pero de este calibre no, la verdad. Pero bueno, la operación para mí era, digamos, lo de menos. Lo demás era la circunstancia, las noticias o que pudiera obtener del otro hospital y la incertidumbre de lo que había. Pero bueno, en principio pasamos esos días y ya os iré, para que no se alarguen mucho los vídeos,
no enrollarme mucho, para no comeros mucho el coco ni que se aburráis. Pues ya os iré contando. Voy a ver si este vídeo queda bien, lo pondré y para el próximo vídeo pues os explico lo que los cirujanos decidieron con acierto, lógicamente, y os iré preparando otro vídeo para que vayáis cogiendo onda de cómo ha ido transcurriendo todo este tema y sigue transcurriendo. Así que como he empezado un poco tarde a colgar vídeos, pues tengo varios aquí, un poquito seguidos, para que vayáis entendiendo desde primera hora cómo ha ido todo. Vamos, yo la verdad os haré mucho hincapié en que no voy a perder la esperanza, ni ustedes tampoco. Así que arriba, que tenemos muchas cosas que hacer en esta vida todavía. Ánimos, un abrazo.